Apreciado colega, recibe un cordial saludo. Vamos a repasar lo que corresponde a las sesiones asíncronas o asincrónicas. Una clase asíncrona o asincrónica es una actividad escolar programada en el horario habitual, en la que el docente, es decir, cada uno de nosotros, previamente genera un video o material multimedia que contenga información explicativa, contenidos, y aplicativa, actividades de desarrollo inmediato asíncrono, que deben ser realizados en no más de 45 minutos. El docente y el estudiante no se conectan al mismo tiempo. Vamos a analizar rápidamente las implicaciones. La clase asíncrona, en la mayoría de los casos, en nuestros horarios, van a coincidir con otros grupos. Por ejemplo, si yo doy informática en cuarto grado B, la clase asíncrona va a ser para el A y para el C al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en mi horario se entiende que si es asíncrona, la actividad está preparada previamente para los tres grupos. Los grupos no se van a conectar conmigo. Los grupos se van a conectar en el Classroom con la actividad que yo he dejado y con las indicaciones que deban hacerse. Todo ello tiene que ser mediado por un video o material multimedia. Lo importante de las sesiones asíncronas es, fundamentalmente, que cada uno de los que la reciben, en el nivel en el que estén, tengan todas las indicaciones lo más claras posible. Y en ese sentido, el material multimedia, además de dar la clase, explica las actividades y cómo deben desarrollarse. Es como que si estuvieses en la clase y los estudiantes desarrollen elementos en ella. Por lo tanto, por eso se insiste en que no deben ser realizadas esas actividades en más de 45 minutos. Veamos algunos ejemplos. En esta clase de informática de cuarto B, nuestra colega desarrolla su clase asíncrona. Con su permiso, ella nos permite mostrar estos elementos en su clase, en su classroom, en su aula virtual, para avisar a sus estudiantes. Habla de la clase asíncrona como nombre, porque es importante ubicar a los padres. Habla de la hora a la que está programada y habla del seguimiento de las indicaciones y videos. ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo que cuando presentes la clase asíncrona, entre los temas, tengas uno de los temas con clases asíncronas, de tal manera que allí pueden reposar todas las clases que están establecidas de esa manera. Es más fácil para el padre de familia, si necesita ayudar a un estudiante, verificar de esta manera. Es solo una sugerencia. Cuando subamos nuestra clase asíncrona, recordemos dos cosas. Una, si la clase es solo una explicación y no requiero que en la actividad que realicen me la regresen como evidencia de esa actividad realizada, por ejemplo, sino que la necesito lista para la próxima clase síncrona, entonces puede ser un material y allí archivo mi video. Si por el contrario quiero la evidencia que han escuchado mi clase y mi explicación y requiero que hagan además alguna actividad, entonces lo coloco en tarea para que de inmediato pueda establecerse. Cuando yo creo cualquiera de estos elementos, por ejemplo, material o tarea, recuerden que en la parte superior derecha tengo la posibilidad de programar una vez que he colocado todos los materiales. Por ejemplo, clase asíncrona 25 o 26 de julio de 2020. Coloco la descripción, quieren decir las indicaciones que requiere hacerse al estudiante y añado videos, materiales, videos de YouTube, videos que tengo en el Drive, enlaces a páginas web, enlaces a ejercicios que yo tengo montados en otra parte, lo que usted considere que el estudiante necesita para esa clase asíncrona. Pero lo más importante de ellas son las indicaciones. Eso va a permitir que no cunda el pánico y la desesperación en la que caen sin querer algunos padres porque no entienden todavía el entorno. Incluso nosotros podemos pasar por ello.
yo puedo programar y cuando programo, yo puedo establecer que esa clase, ese material o esa tarea, esa clase asíncrona, aparezca en la fecha que deseo, por ejemplo, 26 de julio, a las 12 del mediodía. Entonces puedo programar. Cuando voy a programar, debo programar en cada sección porque no me permite agregar varias clases al mismo tiempo. Eso puede permitirle a usted quedarse tranquilo que al programar eso le va a aparecer al estudiante, al padre de familia, en la hora en que usted necesite que esté al día. Si usted requiere que la evidencia se la mande de forma inmediata, entonces usted establece cuándo es el enlace final para que él pueda entregar. Por ejemplo, si mi clase es de 12, usted establece que debe entregarlo antes de la 1 de la tarde. Si mi clase es a la 1, usted establece que lo debe entregar hasta las 2. Si eso es necesario, lo puede hacer así, repito, en tarea. Si no, si necesita solamente que vea la clase y que prepare algunos elementos, pero que usted lo revisa en la clase síncrona, entonces sencillamente lo coloca en material, lo programa. Entonces nuestra clase asíncrona queda programada. ¿Por qué quedó fuera? Porque no la coloqué donde debía. Repito, en el tema, nuestra colega tiene clases asíncronas del trimestre 1 para que todo el mundo se ubique donde están. Recupero el tema y vuelvo a programar. Entonces ya no me va a aparecer arriba como ahora mostré, sino que sencillamente me va a aparecer en clase asíncrona del 26